Buenas noches, queridos amigos aquí en Felicitas. También tengo que dar buenas noches. Probablemente algunos amigos de Silvia nos acompañarán hoy día en nuestro programa Entre Amigos. Quiero, antes de que se presente nuestra invitada aquí internacional, contarles a los que vean quizás por primera vez o vayan a ver la grabación de esta entrevista Entre Amigos, que tenemos todos los miércoles de 8 a 9 cada 2 semanas. Entonces hoy día estamos aquí con Silvia. La semana que viene no tenemos. La subsiguiente tenemos otra vez Entre Amigos, siempre los miércoles de 8 a 9 aquí por Felicitas. Pueden darle like. También estamos en Instagram, @Proyecto Felicitas, y con contenido que creo que vale la pena para la familia, para todos nosotros en estos tiempos difíciles. Pero antes de seguir adelante, mejor Silvia, que se presente. Silvia, bienvenida a Entre Amigos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, más bien a este espacio tan enriquecedor, porque es estar entre amigos y compartir temas pues que son relevantes, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente soy Silvia Cordero, de profesión psicóloga clínica, con 16 años de intervención psicológica, pues y también en el campo educativo ya bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y, Y y Silvia, y yo, bueno, les comparto a los que nos vayan siguiendo que conocí a Silvia ya hace un tiempo, no me acuerdo cuántos meses, Silvia, de verdad, tres pero meses, algunos meses, cuatro. 4 meses, porque hace poco hubo un simposio muy interesante en Guayaquil de educación, y que bueno, Silvia era una de las que estaba organizando ahí y bueno, tuve la bendición de participar allá. Ahora Silvia está participando acá. Pero me da mucho gusto estar contigo aquí, Silvia, de verdad. Muchísimo gusto. Gracias, más bien. Y como tú dijiste, el tema que nos va a tocar hoy día creo que es un tema muy importante. Como han podido ver en el post que hemos difundido, es poder entender un poco qué nos pasa emocionalmente, ¿no? En este tiempo tan complicado. Yo estaba sacando cuentas y creo que ya vamos como un año, 3 meses, ¿no? Año, 4 meses de esto, de la pandemia, ¿no, Sí, más Silvia? o menos. Así es, más o menos. Ese es En- el tiempo que y, estamos viviendo. y yo no sé cómo ya lo vamos a ir conversando, ¿no? Pero te comento, Silvia, que aquí hablamos con profesores, papás, directores, psicólogos, etcétera. Y algo que está siendo muy fuerte para todos es los muchos desequilibrios emocionales, ¿no? La situación es complicada y muchas veces nos pasa cosas que no entendemos bien, ¿no? Entonces, hay un, hay un, Efectivamente. hay un impacto, ¿no? De hecho, hay un impacto en varios ámbitos, y lo que yo quisiera poder que nos ilustres y que nos puedas compartir toda tu experiencia, conocimiento y con las personas que estás ayudando probablemente en este tiempo, ¿cómo está siendo este impacto emocional en el trabajo, en el colegio para los chicos, en las familias? ¿Cómo has estado viendo todo eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos un poco, Silvia. Sí, eh, bueno, hemos tenido que aprender a vivir este tiempo pues que es bastante difícil, pero que sin embargo pues vemos muchos casos pues que a veces no saben qué hacer y cómo abordar precisamente en cuanto a cómo manejar las emociones, ¿no? Y es un tiempo de caos, ¿verdad? Pero también yo le digo a la gente, a los pacientes, a los alumnos, que en este tiempo de caos es cuando debemos de aprender a manejar las emociones, que es imprescindible manejar las emociones porque de lo contrario entonces vamos a afectar nuestra salud mental. Si ya vivimos en un caos, si ya vivimos en tiempos difíciles,
si no manejamos nuestras emociones, entonces va a ser peor la situación. Entonces, qué es lo que yo estoy viendo? Estoy viendo precisamente donde la gente pierde el control. Recordemos pues que las emociones no es otra cosa que una respuesta psicológica, una respuesta fisiológica, ¿no? Que sucede en el individuo, ¿no? Y no es que las emociones son malas, las emociones son buenas. Las emociones no son malas, las emociones son buenas. Cuando se convierten en nocivas para el individuo, cuando ya esas emociones son persistentes, ya es algo que ya, por decir, vamos con un ejemplo, ¿no? Este, un niño no sabe dónde dejó sus lápiz de colores, sus útiles escolares, y bueno, no los encuentra, no los encuentra, no los encuentra. Y esa situación hace que él se ponga molesto, al día siguiente continúa con la situación y no encuentra lo que estaba buscando y resulta que a los 3 días ya hasta se le quita el sueño, entonces ya ahí ya es nocivo, o sea, ya estamos hablando de algo que ya es perturbador. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a controlar nuestras emociones precisamente en este tiempo difícil porque estamos en casa y es cuando más necesitamos tener el control de nuestras emociones, porque es difícil estar tanto tiempo en casa con la incertidumbre de qué va a venir, con la incertidumbre de que hay mucha gente que no tiene trabajo, que se quedó sin trabajo, se quedó con un trabajo de medio tiempo, con la escolaridad que no está habituada ni los padres a manejarla, ni tampoco habituados los niños a recibir ese tipo pues, de educación, ¿no? Sí, A través de plataformas que no conocía, etcétera, etcétera, ¿no? Silvia, perdóname, quizás antes de seguir adelante, ¿podrías, así a modo de, para entender mejor lo que nos quieres explicar, creo que valdría la pena eh, eh, explicarnos, tú que estás metido en ese ramo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque esto creo que hablamos un montón y a veces no sabemos emoción, sentimientos, pasiones, afectividad. O sea, ¿cómo es eso? Porque, claro, hablamos a veces sentimientos, a veces emociones, a veces que mis afectos, a veces que mi mundo interior, que mi mundo afectivo. Quizás sí, por lo menos algunas orientaciones, ¿no? Para poder entender mejor lo que nos quieres lo que vamos a ir profundizando, ¿no? Claro. A ver, es importante que nosotros entendamos que las emociones son pasajeras, ¿no? O sea, dentro de las emociones que nos ayudan a la supervivencia, porque las emociones, imagínate que si no hubiesen existido, el hombre no hubiera sobrevivido, Yeah. ¿no? Nos ayudan a la supervivencia. Entonces, esas emociones como básicas que nosotros la conocemos como la ira, el miedo, la tristeza, ¿verdad? Son emociones básicas que por algún acontecimiento nos sentimos tristes o por algún acontecimiento nos asustamos, ¿no? Acuérdate, si revisamos un poco la historia de la humanidad, ver un mamú en aquellos tiempos era este, Sí, claro. paralizaba al individuo y le daba miedo, ¿verdad? Entonces, pero eso hacía que él dé un sistema de alerta y huida. Okay. Pero esa emoción es pasajera, Yeah. ¿ya? Esa emoción que tiene una función también, como decía hace un momento, fisiológica, porque puede ser que te asustaste, te dio una palpitación en el corazón muy fuerte, te dio nervios, calambre, etcétera, etcétera. Eso es un pasajero, Okay. ¿ya? El sentimiento es algo más duradero. Debemos de saber que no hay sentimiento si no hay emoción, Okay. ¿sí? Entonces, las emociones son pasajeras, Okay. ¿ya? Los sentimientos son más largos, prolongados, como por ejemplo el amor, yo amo a alguien, quiero mucho a mi hijo, ¿verdad? Ese es el sentimiento, es un
es algo que se ha ido formando, ¿no? Que tengo ese sentimiento hacia esa persona, ¿no? No hablemos de los sentimientos negativos, pero el odio, ¿no? O sea, Ujú, no es que tú le coges fastidio, odio a alguien así por así, ¿no? ujú, Se va dando, se va ujú, formando por algunos acontecimientos, ¿no? ujú, Y la pasión tiene que ver mucho con eso que nos impulsa a querer hacer algo, ujú, ¿no? Y que también de una u otra forma dura un tiempo en el ser humano. Por ejemplo, yo tengo pasión por la literatura y sigo y estudiando y me apasiona tanto, o el arte, ¿no, verdad? ujú. O por otras disciplinas, ¿ya? Trato pues de hacerlo porque es algo que me llena, me apasiona, ¿ya? Entonces, como para distinguir un poco la pregunta, ¿no? Ok, Pero hacer. sí, las emociones son pasajeras, Ujú. los sentimientos son más prolongados. Y qué ves, Silvia, actualmente, ¿no? Que ya estamos bastante en esta situación, ¿no? ¿Qué ves, cuáles son esas cosas, las experiencias, situaciones que nos están afectando emocionalmente y que nos pueden causar daños o nos dificultan vivir, ¿no? Creo que eso nos puede ayudar a vivir mejor si nos puedes dar luces ahí, ¿no, Silvia? Claro. Bueno, lo que está sucediendo es precisamente lo que habíamos mencionado, o sea, no sabemos controlar nuestras Ok. emociones. Al no saber controlar nuestras emociones en este caos, insisto, en este tiempo que es difícil, que no es fácil y que nadie estaba preparado para vivir en este tiempo, pero que sin embargo tenemos que adaptarnos a él, a este tiempo, y, insisto, tenemos que aprender a controlar las emociones. Ahora, ¿cómo las controlamos? Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es identificar qué es lo que sentimos, cómo estamos, ¿ya? Yo tengo que identificar, uy, me siento, la verdad es que este tiempo ha hecho que yo esté muy iracunda, por decir, ¿no? Acuérdense que una de las emociones básicas o primarias es la ira, ¿no? Entonces estoy muy enojada y entonces esa emoción que yo no la controlo hace que si la situación está difícil, ¿verdad? En casa la situación va a estar más difícil con esa emoción que yo no controlo, porque voy a coger y voy a gritarle a mi hijo, o voy a coger y voy a gritarle a alguien, a un miembro más de la familia. Por decir, a mí me gusta hablar con ejemplos, ¿verdad? El niño derrama su chocolate en la mañana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y ¡ay! Le voy a decir de todo a esa pobre criatura. Como no sé controlar mis emociones, descargo una situación nociva a ese niño, porque lo que yo debería de decir, si controlo mis emociones, es tranquilo, fue un accidente, no lo hiciste a propósito, tranquilo, yo te ayudo a limpiar, a recoger lo que se derramó. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es identificar nuestras emociones, cómo nos sentimos. Otra de las cosas que también nosotros tenemos que hacer es recurrir mucho, pero así mucho, a hacer un listado de todo lo que Dios nos da cada día, así, a hacerlo, no olvidarse, por eso digo, hay que hacerlo mucho, todos los días, acostumbrarnos al dormir, antes de dormir, identificarnos qué es lo que nosotros tenemos, todas las cosas positivas que hemos tenido, ¿no? Dar gracias de lo que hemos tenido a pesar de las adversidades, a pesar de este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo siempre, siempre, o antes de dormir o al levantarme, pero yo tengo que recorrer haciendo un listado de lo que yo tengo. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para controlar nuestras emociones es hablar de ellas con alguien que yo tenga confianza. Mira, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo muy irritada últimamente, porque estas emociones básicas, ¿verdad?
de las cuales hemos hablado, sacan otras, ¿ya? Como por ejemplo, yo tengo miedo y también sale, por ejemplo, la desesperanza, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo alegría y también puedo sacar ilusión, ¿no? O sea, me salen y me surgen otras formas de manejarme, ¿no? Entonces, y tenemos que pensar que las emociones también contagian, porque si yo estoy alegre y voy a un grupo, la verdad, yo contagio alegría, ¿sí? Pero estoy enojada, ¿ya? Yo contagio esa emoción que no es tan agradable, ¿no? Pero en todo caso, esas son las cosas que nosotros debemos hacer, como también nosotros debemos de conocer un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Resulta que las emociones hacen que tengamos cierto tipo de pensamientos que pueden ser perturbadores o nocivos, o viceversa, ¿ya? Porque tengo miedo y enseguida empiezo a pensar cosas que ni siquiera existen, porque el 80% de lo que pienso una vez que tengo miedo es que ni siquiera existen, ni siquiera son reales. Recién estoy pensando que va a pasar esto, que me voy a quedar en la calle, que no voy sin trabajo, que voy a... de todo, ¿no? Y realmente, pues si nosotros empezamos a controlar nuestras emociones, nos damos cuenta que eran pensamientos, ¿no? Y que, decía yo, tenemos que aprender a conocer nuestro cerebro. Ese tipo de pensamiento hace que nosotros automáticamente generemos, ¿verdad? El cortisol, que es la hormona del estrés, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a conocernos un poquito más y a identificar esas emociones que hacen que no estemos bien, ¿ya? Otra de las cosas que debemos hacer es ejercicios. Ejercicio. Nosotros todos los días debemos de hacer ejercicio, aunque sea 35 minutos de caminata, ¿ya? 35 minutos de caminata o podemos jugar un tenis en el patio, inventarnos, porque nosotros somos seres inteligentes, ¿sí? Pero sabemos que le estamos haciendo bien a nuestra salud física y a nuestra salud mental. Estamos contribuyendo con nuestra salud y con nuestras emociones. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pablo, es fundamental hablar de lo que sentimos. Hay que hablar, porque si no, imagínense ese ser humano que no habla y que se reprime tantas cosas, ¿cómo no va a estar convulsionado emocionalmente? Por supuesto, ¿ya? Entonces son cosas que debemos de hacer, tenemos que aprender a educar nuestras emociones por Sí, nuestra salud mental. Silvia, bueno, yo estaba con frío, pero creo que las emociones me están empezando a calentar. Ay, ay, ay. Pero, a ver, he apuntado varias cosas, Silvia, porque de verdad has dicho muchas cosas que creo que son de mucha ayuda, ¿no? Yo quiero repetirlas de verdad a los que nos están escuchando porque creo que son muy valiosas y ahí te quiero hacer unas preguntas porque me encantaría que a mí también me ayudes a vivir. Mira, primero dijiste ya, hay que identificar, ¿no? Identificar las emociones, ¿no? Después nos dijiste la importancia, no usaste esa palabra, ¿no? Pero yo apunté aquí de hacer como examen de conciencia, ¿no? Que dijiste al final del día o en algún momento del día, ¿no? Pensar, tomar conciencia de las cosas buenas que tenemos, ¿no? Para tener gratitud, ¿cierto? O sea, tener una Y aproximación. ayudamos a nuestra emoción, ¿no? A equilibrarla Ah, exacto. cuando hacemos reconocimiento. Ya. Después Ajá. nos hablaste lo importante que es hablar, compartir. Nos hablaste también cómo entender mejor un poco nuestro cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso, porque a veces tenemos pensamientos perturbadores. Alguna vez yo también hablaba con otra psicóloga que me decía esos pensamientos catastróficos, ¿no? O sea, que el mundo se va a acabar, que todos se van a morir, que la pandemia nunca se va a terminar. Y nos dice que a veces, y nos dice que de esos pensamientos, yo incluso escuché un número peor que el que me dices, ¿ah?
Yo escuché incluso diciendo que no 80, que 90% de los pensamientos nunca suceden. Así es. Y lo peor, como tú dices, es que nos genera una ansiedad Buscamos las emociones. de algo que no es real. Entonces nos estresamos, como tú dices, por el cortisol. Y ahí dijiste de los ejercicios, ¿no? Y la importancia y del problema que es como muchas veces no nos comunicamos. Ya, Así es. yo tengo preguntitas, Silvia. La primera pregunta que me parece interesante es ¿por qué la gratitud ayuda a que vivamos mejor? O sea, porque, a ver, yo te podría decir, claro, está bien, este, claro, dicen 90% de los pensamientos son catastróficos, pero hoy no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. O sea, estamos un año y medio, lo hemos dicho nosotros mismos en la pandemia, gente que está perdiendo el empleo, no sé, familias que se están separando, etcétera. Hoy tampoco hay que ser angelitos, ¿no? Ahí en el cielo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacemos para efectivamente tener esa actitud de gratitud? ¿No? No sé si ahí quizás nos podrías explicar un poquito mejor, porque me parece que ahí hay un punto bien importante, ¿no? Así es, muy importante lo que analiza Pablo. Sí, efectivamente. Yo decía que es importante que aprendamos a conocer nuestro cerebro. Es más, digo que las escuelas deben de enseñar a los niños desde pequeñitos cómo funciona nuestro cerebro. Y qué importante es controlar las emociones también. Efectivamente, debemos de conocer nuestro cerebro un poco más y saber que cuando nosotros estamos agradeciendo, a pesar del caos, como tú dices, a pesar de todo lo que estamos viviendo, tenemos que agradecer este tiempo. Hay una respuesta, gracias a las neurociencias, se conoce un poco más cómo funciona nuestro cerebro y sabemos que hay una respuesta en los pensamientos cuando tú piensas y tú generas un pensamiento de gratitud, de amabilidad, un pensamiento positivo, un pensamiento de luchar y salir adelante pese a las adversidades. La química del cerebro cambia, comprobado. La neurociencia permite ver con las imágenes, ¿no? ¿Qué está sucediendo con ese ser, incluso que ora, que reza? Ese ser humano que está convulsionado emocionalmente, que ya no sabe qué hacer, que se siente sin luces. Ese ser humano va, ora. En su cerebro está cambiando la química, Yo, como yo, también la cambia, como también la cambia la química cuando está pensando que va a venir lo peor. Ujú. Ahí si me permites, si me corriges también, no sé, he escuchado esas hormonas de la serotonina, endorfina, dopamina, que son esas hormonas de la felicidad, del bienestar, ¿no? El bienestar. Este, y que, Así es. que, Cuando tú estás orando, segregas más endorfina. Cuando tú estás ajá, haciendo ejercicio, por eso dije que una de las cosas importantes es hacer ejercicio, ajá, tu cerebro está segregando mayor endorfina. No ujú, morfina, ujú, endorfina, ujú, ¿ya? Entonces tú te sientes más relajado y ujú, podemos pensar y ver cómo solucionamos y salimos de esta situación. ujú, Porque si no, lo otro es afectarnos, afectarnos psicológicamente, o sea, nuestra salud mental no va, si nosotros no trabajamos en nuestra salud mental, no vamos a salir. Porque ujú. ¿a dónde vamos a parar? Vamos a parar con una depresión ya patológica, ya vamos a parar con ansiedades, con angustias, que no nos dejan pensar y tomar decisiones, porque fíjate tú también, Pablo, que algo muy importante es que cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, tomamos mejor decisiones.
es desarrollar la habilidad de interactuar con los demás y de ser además empáticos, de entender lo que está viviendo esa persona. ¿Sí? Entonces, volvemos a la pregunta, sí, o sea, agradecer es importante, incluso cambias la química de tu cerebro. Y yo Y me, no yo, solamente eso, sí. No, sí. perdón interrumpirte, Silvia, pero yo me acuerdo en una charla, un diálogo, en verdad no me acuerdo, creo que yo me estoy quedando viejo yo, este, que era como que, bueno, ok, estamos pasando por dificultades, pero mira, estamos vivos, me he podido duchar en la mañana, he comido un pedazo de pan en el desayuno, nos estamos conversando ahora, o sea, ¿a qué voy con esto? Que si uno, yo no me acuerdo si fue cuando vi una de esas charlas de esta psicóloga chilena Polo, creo, decía como que hacer, o otra, no me acuerdo, un diario de gratitud, ¿no? Como, ya, a ver, ¿qué voy a agradecer hoy día? Aunque me cueste ya, pero voy a pensar, ¿qué voy a agradecer, ¿no? Porque de hecho, yo, en verdad, aunque estamos en una situación difícil, hay un montón de cosas que agradecer, ¿cierto, Silvia? O sea... Así es, por supuesto. Así es, y hay que tratar, pues, en medio de todas estas dificultades, hay que tratar de ver cómo salimos, o sea, de manera positiva, cómo salimos. Sabemos que hay otras realidades también muy crudas, muy fuertes, que están viviendo muchas personas, que hay gente que vive en la calle, hay gente que ha perdido a un miembro de la familia que ha sido tan querido, su mamá, su papá, todas estas cosas tan difíciles de llevar, pero que sin embargo tenemos que tratar de ver una luz que nos ilumine y que nos haga salir adelante, porque resulta que atrás hay familia, o sea, hay niños pequeños que hay que igual sacarlos adelante, enseñarles también la importancia del control de las emociones. Hay que seguir avanzando a pesar de las situaciones, ¿no? Ujú. Y que nos toca adaptarnos también, porque esa es una palabra, pues, que hay que entenderla, adaptarnos. Adaptarnos. El ser humano, sí, el ser humano tiene la capacidad para adaptarse, que a uno nos cuesta más que a otros, es verdad, pero Eso es en tenemos la que línea, terminar adaptando. eso que comentas de adaptarse, también va en la línea relacionada con lo de la resiliencia, Silvia. Con lo de la resiliencia, bueno, la resiliencia es la capacidad de sobrellevar las cosas pese a las dificultades, a los contratiempos que se está viviendo, claro. Ajá. Uno se termina adaptando y, y hay que seguir adelante, o sea, nosotros no podemos parar. Tú ves que a pesar de la pandemia, todo sigue, o sea, no se para el mundo sigue, hay medidas, pero sigue, o sea, siguen las cosas, los niños siguen estudiando, con o sin pandemia, presencial o no presencial, o sea, la luz igual te la cortas si no la pagas, o sea, la vida continúa, y entonces tienes que adaptarte, tienes que enriquecerte mentalmente leyendo, porque una de las cosas que hay que hacer es leer, Ujú, leer obviamente lectura sana, de autoayuda, porque eso también nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, ¿no? ujú. Una de las cosas también que tenemos que hacer en esto que me preguntabas, con esto de las emociones, es precisamente ayudar también, porque cuando tú ayudas, tú sabes que te tienes que autorregular también, ¿sí? O sea, tú tienes que ayudar a los demás de una u otra forma, ¿sí? Entonces es una forma también de tener una respuesta diferente ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Ante esta situación sanitaria a nivel mundial, ¿sí? Saber que debemos también ayudar con poco o mucho, hablando o con cosas materiales o con alimentación, pero ayudar, ¿no? Dar la mano de alguna forma. Silvia, una pregunta que creo que es algo que nos toca a todos.
que tú mencionaste en un momento, hablaste y usaste la palabra duelo. Y yo sé que en ese momento cuando lo dijiste, incluso lo dijiste, duelo por seres queridos que han fallecido. Yo, eh, bueno, algunos saben que yo aquí en la parroquia que vivo, sí, yo ayudo aquí en una pastoral justamente del duelo y creo que es uno de los sufrimientos menos hablados hoy en día, ¿no? O sea, que hoy, por la situación que estamos, muchísima gente sufre duelos desgarradores, pero es algo que no se habla, ¿no? Se habla Pero, lamentablemente. pero el duelo no solamente es con un ser querido fallecido, sino es un duelo porque perdí el trabajo, es un duelo porque La ruptura de una, una una ruptura de pareja. una pareja, o sea, es el dolor por algún trauma, alguna dificultad, etcétera, ¿no? Lo que te quería preguntar, Silvia, en tu experiencia, en acompañando personas, ¿no? ¿Qué puedes decir a esas personas que están sufriendo un duelo, ¿no? ¿Cómo ayudarlas? O sea, qué palabras podrías decirles o para animarlas, ¿no? ¿Cómo hacer que alguien que está pasando por el duelo, qué puede hacer alguien que está pasando por el duelo, ¿no? Sí, este tema la verdad es que también es muy relevante en este tiempo y efectivamente es muy poco tratado, aunque es tan necesario. Bueno, una de las cosas que también deben de educarnos y hablarnos de la pérdida, porque al nacer el ser humano lo que primero firma es la sentencia de muerte, lamentablemente. Al nacer ya sabemos que en algún momento, después de 80 años, después de 10 años, después de 20 años, lo que Dios determine, vamos a abandonar este mundo, ¿no? Y, y es de lo que menos se habla. Entonces, nosotros sí debemos de hablar de las pérdidas y a las personas que han lamentablemente perdido a alguien, deben de conocer que hay un proceso en la elaboración de duelo. Hay un proceso y el primer proceso que se da es precisamente la negación, ¿ya? Esa negación de no aceptar la pérdida, ¿sí? Porque creen que no es verdad, que no es real lo que se está viviendo. Entonces hay una negación, incluso eso es un mecanismo de defensa que la propia mente arma, ¿no? Para sobrevivir, porque es tan doloroso perder a alguien, ¿sí? Entonces, la gente debe de conocer que hay ese proceso. Luego de esa negación viene incluso lo que se llama una especie de negociación, donde el ser humano negocia hablando, Señor, pero ¿por qué no me llevas a mí? O sea, no entiendo por qué te llevaste. O sea, trata de negociar, ¿ya? Porque o sea, tenemos que ser empáticos con la persona que tiene el dolor, porque está sufriendo, ¿no? Entonces, por eso hay esa negación y esa negociación, ¿sí? Ya después viene otro proceso, ya que es poco a poco, paulatinamente, ya el último proceso que cuesta nos cuesta tiempo y va a depender de los recursos psicológicos de cada persona y del acompañamiento de los seres queridos, ¿no? Que ya es como la aceptación o la resignación, pero hay todo un proceso de 4 pasos fundamentales dentro de 4 o 5 pasos para algunos teóricos dentro de este proceso de la elaboración de duelo, pero que en todo caso, si me pides a mí unas palabras para las personas que han sufrido una pérdida, es conocer que hay un proceso y que es importante llorar. Justo hablando de las emociones, hay que llorar a la persona. El peor error que se comete Pablo es que le dice a la gente, no, no llores, no llores. No, tiene Silvia, derecho a llorar. perdón que te interrumpa, pero ¿por qué hay esa idea metida en la cabeza que no llores porque va a ser peor? O sea, si en el fondo es mejor, ¿por qué crees? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué eso? No sé.
cuestión ya cultural, es una cuestión de desconocimiento, que es importante que la persona llore, tiene derecho a derramar lágrimas por ese ser que partió, ¿ya? Y que igual necesita el acompañamiento. A veces no necesitamos decir nada, porque a veces cometemos el error de decir cosas, claro, es que uno no sabe qué hacer o cómo acompañar, y a veces decimos algo que agudiza el dolor, ¿no? Entonces, pero en todo caso, eso les podría decir que también pensando en su credo, ¿no? En lo que esa persona cree, saber pues que es algo eh, que está ligado al ser humano, que es parte del ser humano, que es doloroso, pero que si creemos en esa vida eterna de acuerdo a nuestros credos, sabemos pues que la persona simplemente se adelantó, ¿no? Ujú. Se Aquí, mira, adelantó por ejemplo, y es interesante, Silvia, nos dice Verónica Castro, que sería una manera de desahogarse a través del llanto, ¿no? por supuesto, de descargarse. Es necesario llorar. Ujú. O sea, es necesario llorar Y y hacerlo, o sea, Silvia, y acompañar a ese ser humano que está llorando, que tiene su dolor. sí, ahí, mira, me permito completar un poco la idea que dices tú, Silvia, de que si tengo y veo a alguien que está pasando por ese proceso, que yo sea ese hombro, ¿no? Que pueda servir de un paño de lágrimas, ¿no? No sé si ahí Así es. en Ecuador se suele decir eso también, ¿no? Que mi hombro sea ese paño de lágrimas, ¿no? Claro, sí, sí. Y Sí, porque se utiliza mucho, insisto, Pablo, no, no llores, no, no llores. No, no hay que reprimir ese claro. dolor, porque si no, no haces un proceso natural de la elaboración del duelo. Ujú. Y Silvia, otra pregunta me interesa un montón esto porque me encanta este tema del amor. Este, tú dijiste, ¿qué tan importante hoy en día, o incluso para vivir bien, ¿no? Para tener buenas emociones, para estar equilibrado, es el amar? Entonces ahí yo tengo dos preguntas, ¿no? Primero, que va a parecer una pregunta un poco rara, pero ¿de qué amor estamos hablando? Primero, ¿no? Porque hoy en día creo que mucha gente no entiende bien qué cosa es el amor. Y la segunda, ¿por qué? ¿No? Bueno, ese amor que estamos hablando, del amor filial, del amor solidario, del amor de compartir, hablamos de ayudar a los demás. Recuerda que hablamos ese tema de ayudar, de ser solidario, de ser empático, de, de salir adelante con mi pareja, con la persona que yo quiero, con mis hijos, de ese amor estoy Ok. hablando, de ese amor que nace pues de lo que yo creo también como mi credo, ¿no? Mm, No, recuerda que no estamos hablando de religión, pero ese amor que hace que yo sea amable, que quiera servir a la comunidad, que quiera servir a los demás, de ese amor estoy hablando, no estoy hablando de algo pues que no es amor, o sea, cualquier otra cosa menos amor, que hoy en día se confunden, que a los 2 meses se conoce una pareja, ya le dice te amo, pues, pero ujú. no, el amor se va construyendo, ¿no? El amor eso ya es otro tema, pero Sí, el puede amor ser se para va otro. construyendo, sí, el amor se va construyendo, el amor es ir haciendo acciones, ¿ya? Que alimenten también, si es el amor de una pareja, pues que alimenten la pareja, si es el amor entre hermanos, también a hacer acciones, ¿verdad? Que vayan alimentando ese amor, ¿no? Ese amor de servir a la comunidad, ese amor a Ya, mi parroquia, etcétera, y, etcétera, ¿y ¿no? por qué? ¿Por qué esa vivencia? Eso me parece que es importantísimo que nos puedas dar alguna luz, Silvia. ¿Por qué el amor nos ayuda? Yo incluso me aventuraría a decir, nos ayuda a ser más felices. ¿Por qué, Silvia? Bueno, porque insisto con esto de que conozcamos nuestro cerebro. Cuando tú estás relajado y tú estás con mucho amor en tu corazón, cambias la química del cerebro, la cambias.
Las, las imágenes del cerebro lo pueden comprobar Ajá, con nuestras nuevas ciencias, ¿no? De las neurociencias, ¿no? ajá, Conociendo un poco más el cerebro. ajá, También cuando una persona, porque tú me preguntas, ¿y para qué? ¿No? ajá, Cuando la persona está amando, está dando ese sentimiento pues, transparente, ¿verdad? Está haciendo que surjan otras cosas también importantes para la vida, para el ser humano, para la especie humana, no solamente para ese ser humano como desarrollo personal, sino para la especie humana. ujú, Por eso es importante, porque ujú, cambiamos la química del cerebro, porque contribuimos a la sociedad, porque si nosotros nos ponemos a analizar el antónimo, ¿cuál es el antónimo? Lo contrario, con eso no cultivamos, ujú, y con eso generamos otras cosas negativas y nocivas para la sociedad. ¿Cuáles serían en este caso? Pues las guerras, que no tengo amor, tengo odio, es un pensamiento de egoísmo, de que no me importa la sociedad, no me importa la gente. Entonces, va a ser lo contrario, ¿no? Pero hablar del amor y de religión y de política, yo creo que no nos alcanzaría, pues, el tiempo para hablar de esos sí, temas tan relevantes que son parte del quehacer diario del individuo también, ¿no? Silvia, mira, yo recordando algunas ideas que tú misma dijiste, como la importancia de la comunicación, la importancia de hablar, la importancia de compartir, todo eso está en el amor, ¿no? Todo eso, claro. Todo eso está en el amor. Y de nuevo, a mí me gusta, a mí me gustan esas expresiones muy coloquiales del lenguaje así de calle, ¿no? Yo no sé si ahí en Ecuador tienen esa expresión que es morderse la propia cola o estar mirando siempre el propio ombligo. No sé si ahí se dice eso. Mayormente no he escuchado. Bueno, es como que imagínate una persona no sé, por decirlo, ya, tengo estos problemas, ¿no? Eh, eh, pero en vez de ver, o sea, claro, ok, reconozco que tengo estos problemas, pero la vida tiene mucho más cosas que ese problema. Pero a veces nosotros nos quedamos dando vueltas y nos mordemos la cola, ¿no? Y nunca salimos de eso y como que estamos dando vueltas, bueno, como el perro que se muerde la cola o mirando el polvo ombligo o como se dice, no sé, mirando el punto negro de la hoja en blanco, ¿no? Y no salimos adelante, ¿no? No Este, avanzamos, claro, no hay avanzamos. quizás que sobre eso así un poco, no sé, qué nos podría decir o qué recomiendas, o sea, como para salir de eso, porque a veces yo veo que muchas veces, muchas personas a veces no salen adelante porque no sé, no miran el horizonte. Yo no quiero ser un idealista que no veo los problemas, no, pero hay que soñar, hay que tener anhelos, hay que querer más, no sé qué piensas tú, Silvio, o estoy loco yo, no sé. No, no, de ninguna manera. No, a ver, una de las últimas cosas que el ser humano puede perder es la ilusión. Ya, La ilusión. Hay que tener ilusión, a pesar de, ok. ¿ya? A pesar de que vivimos en pandemia, a pesar de que estamos, como dije, en el caos, No estoy hay que loco. tener ilusión. No, no está loco. A ver, hay que tener ilusión, ilusión por emprender un nuevo negocio, porque pues ya no estoy trabajando. Ilusión por salir adelante, ilusión porque mi hijo ahora está, o mis hijos ahora están viendo sus clases de manera virtual. O sea, y eso tenemos que transmitir en la familia. Hay que tener ilusión para no estar en lo mismo y en lo mismo. Y todo radica en todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Cuando nosotros solamente nos fijamos en ese punto negro, el cual tal le expresas, no estamos agradeciendo porque no estamos viendo otras cosas que tenemos, ¿ya?
cuando nosotros estamos mirándonos solo el ombligo con la expresión que comentas, no estamos viendo qué más hay, qué podemos hacer. O sea, qué otras oportunidades podemos coger, porque las oportunidades hay que cogerlas y, y hay que enlistarse también. Siempre yo digo, ¿no? Hay que hacer una lista de lo que tú puedes hacer. O sea, hay una lista de lo que te falta por hacer. Puedes hacer la lista. Así identificas. Si no me sale esto, entonces voy a lo siguiente que escribí en la lista. Y así sucesivamente. Y eso no significa que yo voy a fracasar, porque no Y me sale lo primero que está en la lista. Todo Sil- lo contrario, es aprendizaje. Silvia, mire lo que me dice aquí. Hay una persona que, María Jesús, que hola María Jesús, la conozco, es una muy amiga. ¿Qué tal? Dice, y a ver tú también qué puedes decirnos de esto, Silvia. No olvidemos del tiempo propio, personal, valioso, que ayuda a reforzar nuestras emociones, y bienestar, ¿no? Ese tiempo personal, ¿no? Y simplemente me permito, María Jesús, añadir que a veces hay personas que creen que ese tiempo personal, no, eso va a ser egoísmo, ¿no? Eso va a ser no. Entonces, ¿qué nos podrías decir ahí? Porque de verdad creo que lo que dice María Jesús vale la pena, ¿no? Claro, lo que dice María Jesús, lo que está comentando, también es parte de aprender a controlar las emociones. En ese identificar mis emociones es donde yo estoy haciendo un ejercicio de introspección y dándome ese tiempo a mí, porque soy yo la única persona que conozco cómo estoy y que posterior a eso yo lo puedo sacar y llegar al otro punto que decía, que es hablarlo, comunicarlo con alguien que es de mi confianza. Pero sí, necesitamos ese tiempo, ese espacio, ese tiempo de hablar con nosotros mismos, de decirnos, a ver, estoy muy triste, me siento mal, he estado muy irritada. Sí, necesitamos ese espacio personal que también es enriquecedor y nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? Ujú. Porque para nosotros ayudar y servir a los demás, yo tengo que estar bien, ¿no? Y buscar ese equilibrio. Y ese ejercicio de hacer esa revisión, esa introspección, hace que yo también pueda estar mejor y poder ayudar, ¿no? Poder ayudar a los demás o poder servir desde la profesión que tú tengas o desde la ocupación que tú tengas. Eso debe ser ley de vida. Aquí también dice Elisa Herrera, ¿qué tal Elisa? Mi mamá decía este, que, o sea, mirándose las caras, o sea, como que no conversar, hablar, supongo yo, pero mirándose las caras, ¿no? Y es interesante porque en la mañana o en la tarde, Silvia, yo hablaba con profesores y hablábamos de problemas que los papás a veces comentan y piden ayuda, ¿no? Que o no tengo tiempo para los hijos o no soy paciente. Entonces, a veces nosotros, y te pregunto un poco para que tú misma lo expliques mejor, ¿no? Silvia, que no sé, creemos que porque estoy lavando la vajilla, estoy barriendo el piso, estoy haciendo lo que... y a la vez estoy escuchando a mi hijo, sí, hijo, cuéntame, ¿no? Y sí, con eso ya le estoy dedicando tiempo a mi hijo, ¿no? Pero, o sea, es muy distinto eso a sentarme y mirarlo a los ojos y estoy dedicado a esa persona, ¿no? ¿Qué nos puedes decir un poquito de eso, Silvia? Bueno, eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a sacar espacio, porque primero que es un derecho del niño y es un deber de nosotros como padres. Es un deber de sacar ese espacio, ese tiempo, ¿sí? Y conversar. O, por ejemplo, si estamos en el celular, deja el celular y miras el rostro hacia el niño, ¿no? Efectivamente, siempre mirando a los ojos, porque debe de ser una comunicación afectiva y efectiva. Hay que mirar a la gente a los ojos, ver
su rostro, este, cómo expresa sus emociones, ¿no? De tristeza o de alegría, porque si nosotros estamos haciendo algo, sí, 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 ya te vi. Mentira, no lo estamos viendo. No estamos haciendo la lectura de su expresión corporal. Entonces, es tan necesario dejar de hacer lo que tenemos que hacer y atender y darle el espacio que nosotros tenemos como responsabilidad darlo y que también el niño tiene un derecho, que es que se le atienda de manera efectiva, ¿no? Así es, hay que hacerlo, ¿no? Silvia, aquí mientras, a ver si hay alguien que quiere escribir algo más, alguna preguntita más, pero un poco quizás ya para ir redondeando, porque el tiempo a veces nos juega en contra, pero quizás ya para redondear y alguna palabra especial que quieras compartirnos, algo que quieras recalcar así de esta conversación que nos quede para que, porque digo, hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Pero ahí, no sé, ahí como quisieras terminar un poco nuestro diálogo, Silvia. Bueno, quisiera mencionar algo súper importante que es de todo lo que hemos estado hablando, que es el control de las emociones. Los padres somos la primera escuela que debemos de enseñar a controlar las emociones de los niños, pero no es que nosotros tenemos que enseñarle a ellos. Nosotros primero tenemos que aprender como padres para luego ir moldeando, ¿verdad?, al niño en función de lo que nos ve, porque no hay mejor forma de enseñar sabiendo que él nos está viendo, que nosotros nos controlamos, ¿ya? Que cuando se le riega el chocolate que hablamos, que decimos hace un momento, no venga y lo rete y le diga de todo, sino que aprenda a que, hijo, fue un accidente, tranquilo. Entonces, hasta el niño se va a sorprender, ¿ya? Y que hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo porque es necesario. Es necesario porque ese niño va a ser más feliz cuando controla sus emociones, ese niño va a ser más seguro, ese niño va a mejorar las relaciones interpersonales, ese niño va a ser más exitoso. Fíjate, y con esto termino porque yo sé que el tiempo es oro en polvo, como yo siempre digo, pero con esto termino. Mira que es tan interesante, se han hecho estudios sobre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, ¿ya? ¿Qué es más importante? Es importante el coeficiente intelectual, pero también es muy importante la inteligencia emocional, ya hablada por el doctor Daniel Goleman, autor de uno de los mejores libros que hay, que es La inteligencia emocional, que es tan importante y que se ha hecho ya un estudio aplicado en ciertas escuelas donde hay un modelo de conciencia emocional, se le ha aplicado a los niños para que ellos vayan conociendo con especie de un semáforo, ¿no? Que vayan conociendo cómo es esto del control de las emociones. Y termino concluyendo eso. Estudios en las empresas a nivel laboral se ha podido determinar que mayor éxito tiene la gente que sabe controlar sus emociones que aquel que tiene un coeficiente intelectual por arriba de 120. Con eso, vivamos la alegría, seamos contentos. No, bueno. Silvia, bueno, yo lo que me queda es agradecerte de corazón por este rato que hemos pasado aquí juntos. De verdad, ha sido muy, me ha dado mucho gusto, ha sido muy, muy, muy rico, muy enriquecedor. Hay muchos temas que quedan en el tintero, como se dice aquí. Así que prepárate que algún día te llamaré de nuevo. No, muchas gracias, más bien, o sea, muchas gracias por el espacio, ¿no? Y ojalá lo importante es la misión, pues, de entre amigos, ¿no? De llegar a algunas personas que les pueda servir, pues, los contenidos y que los puedan aplicar también, ¿no? Y que para eso estamos, ¿no? Más bien, gracias. Está bien, Silvia. Un fuerte abrazo. Bueno, saludos a todos
de Felicitas. Y bueno, ya nos veremos. Acuérdense que tenemos nuestro cafecito. Tenemos tenemos, Silvia, un pequeño, como un diálogo, un cafecito de 25 minutos, así los viernes, que también es muy simpático. Pero bueno, ahí nos veremos. Y saludos a Arcadio, saludos, no sé, ahí a toda la gente, Silvia. A Víctor, a Patricia. Eso. Sí, muy bien. Entonces, muchas gracias, Pablo. Que tengas una excelente noche, ¿no?